La historia de los ángeles caídos, encabezada por Lucifer, es uno de los relatos más fascinantes y profundamente arraigada en las tradiciones religiosas y mitológicas. Estos seres celestiales, creados con una inmensa belleza y poder, fueron diseñados para servir y glorificar a Dios. Sin embargo, la historia toma un giro oscuro cuando uno de ellos, Lucifer, decide rebelarse contra su creador. Esta rebelión no fue una simple insurrección, sino un acto de desafío que cambió para siempre el curso de la historia celestial y terrestre. Lucifer, conocido como el portador de la luz, fue considerado el más bello y poderoso de los ángeles. Su ascenso en el cielo fue meteórico, y su influencia entre sus pares era innegable. Sin embargo, con el poder vino el orgullo, y con el orgullo, el deseo de ser más que un simple servidor. Esta semilla de rebeldía creció dentro de él, llevando a la primera gran división en el cielo y marcando el comienzo de un conflicto eterno entre el bien y el mal. La rebelión de Lucifer no solo alteró la jerarquía celestial, sino que también tuvo profundas implicaciones para la humanidad. Los ángeles caídos, ahora convertidos en demonios, se convirtieron en los principales adversarios de la humanidad, tentando a los hombres y mujeres a desviarse del camino de la rectitud. Esta historia no es solo un relato de poder y rebelión, sino también de las consecuencias del libre albedrío y las elecciones que se hacen en la vida, tanto en el cielo como en la tierra. A lo largo de esta historia, exploraremos la creación de los ángeles, la ascensión y caída de Lucifer, y cómo su rebelión impactó tanto el cielo como la tierra. También veremos cómo estos eventos se han traspasado a la historia de la humanidad, dando forma a muchas de las creencias y mitos que persisten hasta el día de hoy. Esta es una historia de lucha, caída y la eterna batalla entre el bien y el mal. Antes de seguir con la historia, no olvides darle un buen like y suscríbete para apoyar este canal. Gracias. El historiador antiguo. En los albores del tiempo, antes de la creación del mundo y la humanidad, Dios decidió formar a los ángeles, seres celestiales dotados de gran poder y sabiduría. Estos seres fueron creados para servir a Dios, cumplir su voluntad y mantener el orden divino en el universo. Cada ángel tenía un propósito específico, ya fuera proteger a los humanos, llevar mensajes divinos o participar en la adoración constante al Creador. Los ángeles fueron hechos de luz pura, sin pecado ni imperfección, reflejando la gloria y la magnificencia de Dios. Entre los ángeles había una jerarquía clara, con arcángeles y querubines, ocupando posiciones de gran importancia. Los arcángeles, como Miguel y Gabriel, fueron asignados a tareas de suma relevancia en la administración del reino de los cielos. Ellos guiaban a las legiones de ángeles en sus deberes y eran responsables de las misiones más críticas en el plan divino. A lo largo de los eones, los ángeles cumplieron sus roles con devoción, manteniendo la armonía en el cosmos y sirviendo como intermediarios entre Dios y su creación. Sin embargo, la perfección de estos seres no significaba que fueran autómatas sin voluntad propia. Dios, en su infinita sabiduría, les otorgó la capacidad de tomar decisiones, de tener pensamientos y sentimientos. Este libre albedrío permitió que los ángeles eligieran servir a Dios por amor y no por obligación, lo que hacía que su devoción fuera aún más significativa. Esta libertad, sin embargo, también albergaba la posibilidad de la discordia y la rebelión, una posibilidad que, aunque remota, se encontraba en la semilla de su existencia. A lo largo del tiempo, los ángeles continuaron con sus deberes, aunque no todos estaban completamente satisfechos. En medio de la armonía celestial, surgió una figura destacada que pronto cambiaría el curso de la historia divina. Lucifer, el más bello y brillante de todos los ángeles, comenzó a cuestionar su lugar en el orden divino. Su ambición, alimentada por su belleza y poder, pronto se convertiría en el punto de inflexión que llevaría al cielo a una guerra sin precedentes. Lucifer, conocido como el portador de la luz, fue el más radiante y esplendoroso de todos los ángeles. Su luz brillaba con una intensidad incomparable, y su sabiduría era admirada por todos los seres celestiales. Desde su creación, Lucifer fue designado a un lugar de honor, liderando los coros celestiales y actuando como un mediador entre Dios y los otros ángeles. Su belleza, inteligencia y poder eran cuentos que muchos lo consideraban el favorito del Creador.
el reflejo perfecto de la gloria divina. A medida que Lucifer ascendía en la jerarquía celestial, su influencia crecía entre los demás ángeles. Era admirado y seguido con devoción, no solo por su posición, sino por la personalidad magnética que emanaba. Lucifer participaba activamente en los consejos celestiales y ejecutaba con precisión las órdenes divinas. No obstante, en su corazón comenzó a crecer un sentimiento que lo apartaría del camino recto: el orgullo. Este orgullo, derivado de su belleza y poder, lo llevó a cuestionar la autoridad absoluta de Dios. El orgullo de Lucifer se alimentó con el tiempo, y lo que comenzó como una leve insatisfacción, pronto se convirtió en una convicción interna de que él merecía más. Lucifer se preguntaba por qué debía someterse a la autoridad de Dios cuando él mismo poseía tanta luz y sabiduría. Este pensamiento, que inicialmente guardó en su interior, comenzó a corroer su alma, generando una creciente ambición que lo distanciaría de su propósito original. El portador de la luz, el ángel más hermoso y poderoso, comenzó a caer en una espiral que lo llevaría a la perdición. Lucifer no estaba solo en sus dudas. Su influencia sobre otros ángeles era significativa, y algunos comenzaron a compartir su descontento. Se acercó a sus seguidores más cercanos, aquellos que confiaban en su juicio, y les susurró sus pensamientos. Les habló de un nuevo orden, uno en el que ellos, los más poderosos, no estarían bajo la autoridad de nadie. Así, el ángel más bello y brillante del cielo comenzó a tejer los hilos de la primera gran rebelión celestial. El orgullo que comenzó a germinar en el corazón de Lucifer no surgió de la nada. Durante muchos años, él había observado cómo su belleza y poder lo colocaban en una posición única en el cielo. Este reconocimiento constante por parte de los otros ángeles alimentó su ego, haciéndole creer que era merecedor de algo más que simple adoración a Dios. Para Lucifer, no era suficiente ser el más hermoso de los ángeles. Quería ser igual a Dios, sino superior. El pensamiento de igualdad con Dios era un pecado inédito, pero Lucifer no lo percibía así. A su juicio, no estaba siendo rebelde, sino reclamando lo que creía justo. Comenzó a convencerse de que él estaba destinado a gobernar, a ser el líder supremo. Este sentimiento no tardó en convertirse en un deseo ardiente, un anhelo que distorsionó su percepción de su propio propósito. La semilla del orgullo había sido plantada y estaba observando rápidamente en la forma de una rebelión latente. Lucifer comenzó a buscar aliados entre los ángeles, aquellos que también albergaban pequeñas dudas o resentimientos. Utilizó su carisma y su posición para atraer a otros a su causa. Sus palabras eran persuasivas y llenas de promesas de un nuevo orden, un reino donde ellos no serían subordinados, sino soberanos. Los ángeles que se unieron a él no eran conscientes de las repercusiones de sus acciones, cegados por la visión de Lucifer de un futuro donde su poder no tendría límites. El orgullo de Lucifer y su creciente influencia comenzaron a perturbar la paz celestial. Las dudas que había sembrado entre los ángeles más cercanos se extendieron como un fuego lento, generando una división invisible pero palpable en el cielo. Sin embargo, aunque muchos comenzaron a cuestionar su lugar, había otros que permanecían fieles a Dios, observando con preocupación el cambio que se estaba gestando entre las filas celestiales. La rebelión estaba a punto de estallar, y el cielo nunca volvería a ser el mismo. A medida que las tensiones aumentaban, Dios convocó a un consejo de los ángeles más leales para discutir la creciente inquietud que se percibía en el cielo. Este consejo era una reunión sin precedentes, ya que hasta ese momento, la armonía había reinado sin interrupción. Los ángeles más cercanos a Dios, como Miguel y Gabriel, comenzaron a expresar su preocupación por la influencia de Lucifer y las divisiones que comenzaron a aparecer entre las huestes celestiales. Durante el consejo, se habló de la naturaleza del libre albedrío otorgado a los ángeles y de cómo este don estaba siendo mal utilizado por algunos, especialmente por Lucifer. Los ángeles fieles debatieron sobre cómo afrontar esta situación, conscientes de que una acción incorrecta podría desatar un conflicto catastrófico. Mientras tanto, Lucifer observaba desde las sombras, consciente de que sus acciones estaban siendo discutidas. Pero lejos de sentirse intimidado, esto solo fortaleció su determinación. La discusión en el consejo giró en torno a la lealtad,
el orden divino y el peligro de la ambición desmedida. Algunos ángeles sugerían confrontar a Lucifer directamente, mientras que otros abogaban por la paciencia y la esperanza de que volviera a su propósito original. Sin embargo, todos coincidieron en que el cielo estaba al borde de un cambio drástico y que la semilla de la duda que había sido plantada en el corazón de algunos ángeles podría ser el preludio de una batalla sin precedentes. El consejo terminó sin una resolución clara, pero con la comprensión de que algo debía hacerse para preservar el orden divino. Mientras tanto, Lucifer y sus seguidores preparaban su próximo movimiento. La primera duda había sido sembrada en el paraíso, y aunque el cielo aún brillaba en toda su gloria, la sombra de la rebelión se cernía sobre él, amenazando con destruir la paz que había perdurado desde la misma creación. La tensión en el cielo alcanzó su punto culminante cuando Lucifer, lleno de orgullo y ambición, decidió que ya no podía seguir bajo la autoridad de Dios. Con la seguridad que le daba el apoyo de sus seguidores, Lucifer lanzó su desafío final, proclamando que él y sus aliados ya no serán sirvientes, sino señores. Este fue el inicio de la primera gran rebelión, un acto que sacudió los cimientos del cielo y marcó el comienzo de una guerra cósmica. Lucifer y sus ángeles rebeldes se enfrentaron a las huestes celestiales lideradas por el arcángel Miguel. La batalla fue feroz, una lucha de poder y voluntad entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad. Los cielos se llenaron de destellos de luz y energía, mientras los ángeles caídos luchaban por su nuevo reino, intentando derrocar el orden divino y establecer su propio dominio. Sin embargo, la lealtad de los ángeles fieles a Dios era inquebrantable, y su poder combinado resultó ser formidable. A pesar de su fuerza y determinación, Lucifer y sus seguidores no pudieron prevalecer. Miguel, con la espada de Dios en mano, lideró el contraataque decisivo que quebró las líneas de los rebeldes. La rebelión que había comenzado con tanta promesa para Lucifer y sus aliados, terminó en una derrota humillante. Los ángeles que habían osado desafiar el orden celestial fueron expulsados del cielo, condenados a vagar en la oscuridad como castigo por su traición. La caída de Lucifer fue más que una derrota, fue una transformación. Ya no era el portador de la luz, sino Satán, el adversario, el príncipe de las tinieblas. Él y sus ángeles caídos fueron desterrados al abismo, un lugar de sufrimiento y separación eterna de la luz de Dios. Aunque el cielo había sido purificado de la rebelión, las cicatrices de la batalla permanecerían, y el impacto de la caída resonaría a través de la historia de la humanidad y del cosmos. Después de la primera chispa de rebelión, Lucifer no perdió tiempo en buscar aliados entre los ángeles, que compartían sus sentimientos de insatisfacción y orgullo. Sabía que para desafiar el poder supremo de Dios necesitaría un ejército. Así, Lucifer comenzó a reclutar entre las legiones celestiales, dirigiéndose a aquellos ángeles que habían mostrado algún signo de duda o ambición. Sus palabras eran persuasivas y llenas de promesas de poder y libertad. Un mundo donde no estarían sometidos a ninguna autoridad, ni siquiera a la de Dios. Lucifer presentó su visión de un nuevo orden, donde él y sus seguidores podrían gobernar sin restricciones. Les habló de la injusticia de su situación, de cómo, a pesar de su poder y belleza, estaban condenados a ser eternos servidores. Muchos ángeles, seducidos por su carisma y el atractivo de su oferta, comenzaron a unirse a su causa. La alianza de los ángeles rebeldes creció en número y en fuerza, preparándose para lo que creían sería una lucha justa por su derecho a la autonomía. Mientras tanto, aquellos ángeles que habían elegido seguir a Lucifer comenzaron a apartarse del resto de las huestes celestiales, formándose una división cada vez más evidente en el cielo. Los ángeles rebeldes, una vez parte de un todo armonioso, ahora se encontraban conspirando en secreto, fortaleciendo sus lazos y su resolución. Esta alianza clandestina preparaba el terreno para el enfrentamiento inevitable que sacudiría los mismos pilares de la creación. Lucifer sabía que el tiempo para actuar se acercaba. Su ejército estaba listo, y la rebelión, que había comenzado como un susurro entre los ángeles, ahora era un grito de guerra. La alianza de los caídos se encontraba al borde de la batalla, listos para enfrentarse a las fuerzas celestiales comandadas por Miguel, el arcángel fiel a Dios.
Lo que estaba en juego no era solo el dominio del cielo, sino el destino de la misma creación. El momento decisivo llegó cuando Lucifer, con su ejército de ángeles caídos, desató la rebelión total contra el cielo. Miguel, el arcángel líder de las huestes celestiales, fue llamado defensor del reino de Dios. Con su espada resplandeciente, Miguel se colocó al frente de los ángeles leales, enfrentando directamente a Lucifer. La batalla en el cielo fue una lucha épica, donde los destinos de millones de seres celestiales colisionaron en un conflicto sin precedentes. Las fuerzas de Lucifer, motivadas por el deseo de libertad y poder, lucharon con una ferocidad implacable. Los cielos se convirtieron en un campo de batalla de proporciones cósmicas, donde las energías divinas chocaban en explosiones de luz y sonido que reverberaban a través del universo. Sin embargo, Miguel y los ángeles fieles no retrocedieron. Su fuerza provenía de su lealtad a Dios y de su determinación de proteger el orden celestial. A medida que la batalla continuaba, quedó claro que, a pesar de la fuerza y la determinación de Lucifer, la lealtad y el poder de los ángeles de Dios eran superiores. Miguel, con su espada envuelta en la luz divina, se enfrentó directamente a Lucifer en un duelo que decidiría el destino del cielo. El choque de sus poderes fue tan intenso que sacudió los cimientos de la creación. Pero al final, Miguel prevaleció, derribando a Lucifer y rompiendo el espíritu de la rebelión. Con la derrota de Lucifer, la batalla en el cielo llegó a su fin. Los ángeles rebeldes, que una vez se sintieron invencibles, ahora estaban derrotados y humillados. Miguel, victorioso, condujo a los ángeles fieles en un cántico de alabanza a Dios, restaurando la paz y el orden en el cielo. Pero para Lucifer y sus seguidores, la derrota significaba algo más que la pérdida de la batalla. Significaba la pérdida de su lugar en el cielo, su expulsión definitiva de la luz divina. Tras la derrota en la batalla celestial, Lucifer y sus seguidores se enfrentaron a las consecuencias de su insurrección. Dios, en su juicio, decretó que Lucifer y los ángeles rebeldes ya no podían permanecer en el cielo. Su presencia, que alguna vez había sido un símbolo de belleza y poder, ahora era una amenaza para la paz y el orden divino. La expulsión del cielo no fue solo un castigo, sino una separación definitiva de la gracia y la luz divina. Lucifer, que una vez había sido el más radiante de los ángeles, se convirtió en el adversario, el ser que había traído el caos al cielo. Junto con sus seguidores fue expulsado del reino celestial, arrojado al abismo, un lugar de oscuridad y sufrimiento. Esta caída no fue solo física, sino también espiritual. Lucifer, que había aspirado a ser igual a Dios, ahora se encontraba condenado a gobernar un reino de tinieblas, lejos de la luz y la gloria que una vez conoció. Los ángeles caídos, que habían seguido a Lucifer en su rebelión, compartieron su destino. Fueron desterrados junto a él, perdiendo su lugar en el cielo y su conexión con la divinidad. El abismo, un lugar de tormento y desesperación, se convirtió en su nuevo hogar. Allí Lucifer tomó su lugar como Satán, el enemigo de Dios y de la humanidad, comenzando su reinado en el infierno, lejos del amor y la misericordia de su Creador. La expulsión de Lucifer y los ángeles caídos dejó una marca indeleble en el cielo. Aunque la paz había sido restaurada, la memoria de la rebelión y la caída permaneció en la conciencia de todos los seres celestiales. La batalla había terminado, pero sus efectos resonarían a lo largo de la historia, influenciando la relación entre el cielo, la tierra y el infierno. El cielo, aunque seguro, nunca olvidaría la traición que casi lo destruyó. El descenso de Lucifer y los ángeles rebeldes al abismo fue un evento cataclísmico, un acto de justicia divina que resonó a través de todo el universo. Este abismo, lejos de ser un lugar de simple oscuridad, era una dimensión de sufrimiento, donde los ángeles caídos experimentarían las consecuencias de su rebelión. Mientras caían, su luz, que una vez había iluminado el cielo, se extinguió, dejando solo sombras de lo que habían sido. El abismo, que se convirtió en su nuevo reino, era un reflejo de su propia corrupción. Allí, Lucifer asumió su nuevo rol como el soberano de este reino oscuro, donde él y sus seguidores continuarían su existencia en un estado de eterna desesperación. Los ángeles caídos, ahora demonios, se encontraron atrapados en un lugar
donde la gracia divina no podía alcanzarlos, donde el sufrimiento era constante y donde la esperanza se había desvanecido por completo. La caída no solo afectó a los ángeles, sino que también alteró la estructura misma del cosmos. El equilibrio entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, había cambiado para siempre. Con la creación del infierno, el universo ahora tenía un lugar para aquellos que rechazaban la voluntad de Dios, un lugar donde el mal podía florecer lejos del alcance de la divinidad. Lucifer, en su orgullo, había creado un reino a su imagen, pero era un reino vacío, carente de la luz que una vez lo había definido. A pesar de su caída, Lucifer no abandonó su deseo de desafiar a Dios. Desde el abismo, comenzó a planear su venganza, buscando formas de corromper la creación de Dios, especialmente la humanidad. Los ángeles caídos, bajo su mando, se convirtieron en los instrumentos de esta corrupción, dispuestos a propagar el mal por toda la creación. El descenso al abismo, aunque fue un castigo, también marcó el inicio de una nueva batalla, una lucha continua entre el bien y el mal que se desarrollaría a lo largo de la historia. El cielo, que una vez había sido un lugar de armonía perfecta, ahora conocía el dolor de la traición y la pérdida. Miguel y los otros arcángeles reflexionaron sobre la naturaleza del libre albedrío y el riesgo inherente en otorgar tal libertad a los seres celestiales. Aunque la rebelión había sido derrotada, las cicatrices emocionales persistían. Los ángeles se preguntaban cómo era posible que uno de los suyos, el más hermoso y poderoso, hubiera caído tan bajo. Esta reflexión profundizó su comprensión del amor y la justicia de Dios, pero también los dejaron más vigilantes. El cielo también experimentó un cambio en su estructura. La jerarquía angelical se reforzó y la lealtad a Dios se volvió aún más central en la vida celestial. Los ángeles ahora entendían que su servicio a Dios no era solo un deber, sino una elección que debía hacerse con total convicción. La experiencia de la caída reforzó la importancia de la obediencia y la fe, y los ángeles redoblaron sus esfuerzos para mantener la paz y la pureza en el cielo. Finalmente, la caída de los ángeles se convirtió en una advertencia eterna. El cielo, aunque un lugar de paz, había sido testigo de lo que ocurría cuando la ambición y el orgullo se interponían en el camino de la voluntad divina. Esta lección, aunque dolorosa, ayudó a los ángeles fieles a fortalecer su vínculo con Dios y entre sí. La caída de Lucifer y sus seguidores se convirtió en un recordatorio constante de los peligros del orgullo y de la importancia de la humildad y la obediencia en el reino de Dios. Tras la expulsión del cielo, Lucifer y sus seguidores cayeron al abismo, un reino oscuro y caótico que aún no tenía forma ni propósito. Con su inmenso poder y resentimiento, Lucifer transformó este lugar en lo que se conocería como el infierno, un dominio de tormento y desesperanza para todos aquellos que se rebelaran contra la voluntad divina. En este nuevo reino, Lucifer se coronó como el soberano absoluto, rodeado de los ángeles caídos que se habían unido a su causa. Bajo su mando, estos ángeles deformados por el odio y la traición adoptan nuevas formas y funciones, convirtiéndose en demonios, criaturas destinadas a propagar el sufrimiento y la corrupción en el universo. El infierno se estructuró en varios círculos, cada uno diseñado para castigar un tipo particular de pecado o traición. En su centro, Lucifer se sentaba en un trono hecho de llamas eternas, desde donde vigilaba su reino y planeaba su venganza contra Dios y la creación. Este reino infernal no solo era un lugar de castigo, sino también un campo de entrenamiento para los demonios que servirían a Lucifer en su cruzada contra la humanidad y el cielo. Aquí se perfeccionaban las artes del engaño, la tentación y la destrucción, convirtiendo a los demonios en agentes del mal, listos para esparcir la oscuridad en el mundo de los vivos. A medida que el infierno se consolidaba, Lucifer comenzó a trazar sus planos para interferir en el universo creado por Dios. Aunque no podía enfrentarse directamente a su antiguo maestro, sentía que podía atacar lo que más amaba, la humanidad. Desde su trono infernal, Lucifer envió a sus demonios para corromper el alma de los hombres, sembrando discordia, odio y violencia en sus corazones. Así, el infierno se convirtió en la base de operaciones de una guerra interminable contra el bien. Una guerra que se bibliotecaría en los corazones
y mentes de todos los seres humanos. El nuevo reino de Lucifer no solo fue un castigo para los ángeles caídos, sino también un reflejo de su propia caída. Donde antes había habido luz y pureza, ahora solo había oscuridad y desesperanza. Sin embargo, en lugar de arrepentirse o buscar redención, Lucifer abrazó su destino. Decidió usar el infierno como una herramienta para continuar su lucha contra Dios, convencido de que su causa era justa y que algún día lograría la victoria definitiva sobre el cielo. Con el establecimiento del infierno, los ángeles caídos se dedicaron a propagar el mal en el mundo de los vivos. Su influencia comenzó a manifestarse en la tierra de diversas maneras, desde la tentación individual hasta la manipulación de naciones enteras. Los demonios, bajo el mando de Lucifer, trabajaron incansablemente para distorsionar la creación de Dios, incitando a los humanos a sucumbir a sus deseos más oscuros. Así nació el mal en el mundo, no como una fuerza independiente, sino como una consecuencia directa de la intervención de los ángeles caídos. Los demonios se infiltraron en todos los aspectos de la vida humana, corrompiendo las instituciones, las relaciones y las almas individuales. Inspiraron guerras, sembraron discordia entre los pueblos y fomentaron el odio y la avaricia. Bajo su influencia, los humanos comenzaron a construir ídolos, adorar falsos dioses y cometer actos de violencia en nombre del poder y la gloria. Los demonios se encontraban placer en cada acto de corrupción, pues sabían que cada alma que se alejaba de Dios fortalecía el reino de Lucifer. A lo largo de los siglos, los ángeles caídos desarrollaron una profunda comprensión de la naturaleza humana, explotando sus debilidades y temores. Se convirtió en expertos en la manipulación, disfrazando el mal como bien y la mentira como verdad. Este engaño sutil era su arma más poderosa, ya que permitía que el mal se propagara sin que las víctimas se dieran cuenta de que estaban siendo influenciadas por fuerzas oscuras. De esta manera, el mal se convirtió en una presencia omnipresente en el mundo, siempre acechando, siempre esperando una oportunidad para corromper y destruir. El mal creado por los ángeles caídos no era solo un fenómeno externo, sino que también se arraigó en el interior de cada ser humano. Las semillas de la maldad sembradas por Lucifer y sus seguidores crecieron en los corazones de los hombres, llevando a la humanidad a una lucha constante entre el bien y el mal. Los ángeles caídos, aunque desterrados del cielo, habían logrado su objetivo de sembrar el caos en la creación de Dios, iniciando un ciclo de sufrimiento y corrupción que perduraría a lo largo de la historia. Después de su caída, Lucifer asumió un nuevo rol que definiría su existencia. Se convirtió en Satán, el adversario de la humanidad. Mientras que en el cielo había sido un ser de luz, ahora se encontraba en la oscuridad, decidido a oponerse a todo lo que Dios había creado. Como Satán, Lucifer no solo era el enemigo de Dios, sino también de los humanos, a quienes consideraban débiles y fácilmente manipulables. Su misión era clara: corromper a la humanidad y demostrar que la creación divina estaba destinada al fracaso. Lucifer, en su nuevo papel como Satán, se convirtió en el gran tentador, apareciendo en múltiples formas para desviar a los humanos del camino de la rectitud. A través de sus demonios y de su propia influencia, se infiltró en la mente de los hombres, susurrando mentiras y promesas vacías, siempre buscando la caída de las almas que Dios tanto amaba. Su odio por la humanidad era tan profundo como su desprecio por su propio destino, y utilizaba cada oportunidad para desatar el mal en el mundo. La figura de Satán se arraigó en la psique humana, siendo temido y odiado, pero también, en algunos casos, venerado por aquellos que se rebelaban contra Dios. A lo largo de la historia, Lucifer se mostró en diferentes formas, como una serpiente en el jardín del Edén, como una figura seductora en momentos de tentación, o como un ser de poder oscuro en rituales prohibidos. En cada una de estas manifestaciones, su objetivo era siempre el mismo: separar a los humanos de Dios y arrastrarlos hacia el infierno. El papel de Lucifer como Satán marcó el inicio de una guerra espiritual que se bibliotecaría en el corazón de cada ser humano. Esta lucha entre el bien y el mal, entre la tentación y la virtud, sería el tema central de la historia de la humanidad. Lucifer como Satán se convirtió en el símbolo de la adversidad, el enemigo que debía ser vencido para alcanzar la redención.
Pero para él, esta guerra no tenía fin, y mientras hubiera una sola alma que pudiera corromperse, seguiría luchando con todas sus fuerzas para demostrar que su rebelión había sido justificada. Uno de los actos más conocidos y significativos de Lucifer en su papel como Satán fue su intervención en el jardín del Edén. Disfrazado como una serpiente astuta, Lucifer se acercó a Eva con la intención de sembrar la semilla de la duda en su corazón. Sabía que, al tentar a Eva y llevarla a desobedecer a Dios, podía provocar la primera gran caída de la humanidad. Este evento no solo marcaría el destino de Adán y Eva, sino que también simbolizaría el poder corruptor de Lucifer sobre los hombres. La serpiente, que antes era una criatura más del Edén, se convirtió en el instrumento de Lucifer para cumplir su propósito. Con palabras suaves y seductoras, convenció a Eva de que el fruto prohibido del árbol del conocimiento no era un símbolo de muerte, sino de poder y sabiduría. Le hizo creer que Dios quería mantenerlos en la ignorancia y que, al comer del fruto, se convertirían en seres semejantes a los dioses. Eva, atrapada en la red de mentiras tejida por Lucifer, sucumbió a la tentación y convenció a Adán de hacer lo mismo. El acto de desobediencia de Adán y Eva fue el primer gran triunfo de Lucifer sobre la humanidad. Con un solo gesto, logró introducir el pecado en el mundo, separando a los hombres de Dios y marcando el inicio de una era de sufrimiento y mortalidad. El jardín del Edén, que había sido un paraíso de paz y armonía, se transformó en un lugar de vergüenza y exilio. Adán y Eva fueron expulsados, y con ellos, toda la humanidad quedó condenada a vivir bajo la sombra del pecado original. La tentación en el jardín del Edén fue un punto de no retorno en la historia de la humanidad. Lucifer, al lograr su objetivo, demostró que los hombres eran vulnerables y que su influencia podía cambiar el curso de la historia divina. Este evento no solo reafirmó su papel como Satán, sino que también solidificó su odio hacia todo lo que Dios había creado. La caída de Adán y Eva fue la primera de muchos que seguirían, y cada una de ellas sería un testimonio del poder corruptor de Lucifer sobre los corazones humanos. Tras la caída de Adán y Eva, el siguiente acto de justicia divina no se hizo esperar. Dios, enfurecido por la traición de Lucifer y sus seguidores, decretó un castigo eterno para todos los ángeles caídos. Mientras que la humanidad recibiría la oportunidad de redimirse a través del sufrimiento y la penitencia, para los ángeles caídos no habría perdón. Su rebelión había sido una ofensa directa contra el Creador, y por ello su destino sería la condena eterna en el infierno, sin posibilidad de retorno. El infierno, que hasta entonces había sido el reino de Lucifer, se convirtió en la prisión eterna de todos los ángeles que lo habían seguido en su rebelión. Encadenados en el abismo, estos seres experimentaron el tormento de estar separados para siempre de la luz de Dios. Este destierro no solo los apartó del cielo, sino también de toda esperanza de redención. Lucifer, aunque gobernaba el infierno, compartía este destino, sabiendo que su poder sobre su reino no podía aliviar el dolor de su separación de Dios. El castigo de los ángeles caídos fue una advertencia a todas las criaturas celestiales sobre las consecuencias de desobedecer a Dios. Los que permanecieron fieles en el cielo observaron con horror el destino de sus antiguos compañeros, comprendiendo que el libre albedrío era un don que debía usar con sabiduría y devoción. El destierro eterno se convirtió en el recordatorio perpetuo de la gravedad de la rebelión y de la justicia inquebrantable de Dios. Este castigo, sin embargo, no extinguió el odio de Lucifer hacia Dios ni su deseo de venganza. Aunque desterrado y condenado, continuó su cruzada contra el cielo, utilizando el infierno como su base de operaciones. La guerra entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno, se intensificó, y los ángeles caídos, aunque prisioneros, se convirtieron en los soldados de Lucifer en esta batalla eterna. Así, el destierro eterno, lejos de acabar con la rebelión, la perpetuó, extendiendo su influencia a través de los tiempos y sobre la humanidad. Después de la primera gran rebelión y la caída de Lucifer, algunos ángeles caídos asumieron un nuevo rol en la tierra. Se convirtieron en los vigilantes. Estos ángeles, liderados por figuras como Azazel y Semiasa, fueron enviados originalmente para vigilar y guiar a la humanidad.
Sin embargo, su naturaleza caída los llevó a desviarse de su propósito divino. En lugar de proteger a los humanos, comenzó a interactuar con ellos de maneras que alteraron profundamente el curso de la historia. Los vigilantes, fascinados por las hijas de los hombres, rompieron uno de los mayores tabúes del cielo. Unieron sus destinos con los mortales, engendrando una raza de gigantes conocidos como los Nephilim. Estas criaturas, mitad ángeles y mitad humanos, poseían una fuerza y habilidades extraordinarias, pero también heredaron la corrupción de sus padres celestiales. Con el tiempo, los Nephilim se convirtieron en seres de gran poder, pero también en fuentes de gran maldad, sembrando el caos y la destrucción sobre la tierra. Estos conocimientos que los humanos no estaban preparados para manejar, llevaron a un rápido aumento de la violencia, la idolatría y la decadencia moral. Los vigilantes, que debían haber sido protectores, se convirtieron en los agentes de la corrupción, desfigurando el mundo que Dios había creado. La presencia de los vigilantes y su influencia negativa no pasó desapercibida en el cielo. Dios, al observar el rápido deterioro de la humanidad y la tierra, decidió que era necesario intervenir de nuevo. Los vigilantes, que habían traicionado su misión original, se convirtió en uno de los mayores ejemplos de cómo incluso los seres celestiales pudieron caer en la tentación y el error, alterando el destino de la humanidad de manera irreversible. Los Nephilim, hijos de los vigilantes y mujeres humanas, pronto se convirtieron en el centro de la corrupción de la humanidad. Su enorme tamaño y fuerza los hicieron dominar a las poblaciones humanas, convirtiéndose en tiranos y señores de la guerra. Su existencia fue una aberración en el orden divino, y su comportamiento salvaje y brutal llevó a la humanidad a una espiral de violencia y pecado sin precedentes. Los Nephilim, en su búsqueda de poder, trajeron consigo una era de oscuridad y desesperación. Estos gigantes no solo dominaron esencialmente a los humanos, sino que también pervirtieron sus corazones. Introdujeron prácticas abominables, rituales oscuros y sacrificios que ofendían profundamente a Dios. Las ciudades y civilizaciones que antes florecían en armonía con la creación divina, cayeron en el caos y la destrucción, gobernadas por estos híbridos que no conocían la misericordia ni la justicia. El mundo que Dios había creado estaba ahora irreconocible, corrompido hasta sus cimientos por la presencia de los Nephilim. La mezcla de sangres entre los ángeles caídos y los humanos no solo trajo a los Nephilim, sino que también aceleró la degeneración moral de la humanidad. La pureza de los primeros hombres y mujeres fue manchada, y las consecuencias de esta corrupción se sintieron en todas partes. La maldad se expande como una plaga, afectando a todas las criaturas de la tierra. Incluso los animales se volvieron agresivos y destructivos, reflejando el caos que los Nephilim habían sembrado. Ante tal nivel de corrupción, Dios decidió que el mundo necesitaba un reinicio. La pureza de la creación original había sido destruida, y la única solución era purgar el mal que los Nephilim y los vigilantes habían introducido. Este mal no podía ser tolerado, y así se preparó el escenario para un evento que cambiaría el curso de la historia de la humanidad para siempre. El diluvio universal fue la respuesta de Dios a la corrupción desenfrenada provocada por los Nephilim y los vigilantes. Al ver que la maldad había llegado a niveles insostenibles, Dios decidió enviar un gran diluvio que destruiría a todo ser viviente sobre la tierra, limpiándola de la corrupción que se había esparcido. Sin embargo, en su misericordia, eligió salvar a un hombre justo y su familia, Noé. A través de Noé, Dios garantizaría la supervivencia de la humanidad y la restauración de su creación. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra, aniquilando a los Nephilim y a todos aquellos que habían sucumbido a la corrupción. Este diluvio fue una purificación, un acto de justicia divina para restablecer el orden en un mundo que había sido devastado por la maldad. Los vigilantes que habían causado esta calamidad fueron encadenados y arrojados al abismo, donde permanecerían hasta el día del juicio final. El diluvio no solo eliminó la corrupción física, sino que también borró los rastros de las enseñanzas prohibidas que los vigilantes habían impartido. Sin embargo, aunque el mal había sido contenido, las cicatrices de la era de los Nephilim permanecieron en la memoria de los sobrevivientes. La humanidad, desde Noé y sus descendientes, debía comenzar de nuevo,
con la advertencia de lo que sucedió cuando se desviaban del camino de Dios. Este evento marcó un nuevo comienzo para la humanidad, pero también fue un recordatorio eterno del poder de la justicia divina. El diluvio universal no fue solo un castigo, sino también un acto de amor, en el que Dios dio a la humanidad una segunda oportunidad para vivir en armonía con su creación. Pero la historia de los ángeles caídos no terminó aquí. Sus enseñanzas y su legado oscuro continuarían influyendo en el mundo, preparando el escenario para futuras intervenciones divinas. Azazel, uno de los líderes más destacados de los vigilantes, fue especialmente responsable de corromper a la humanidad. Aunque el diluvio había limpiado la tierra, las enseñanzas prohibidas que Azazel impartió dejaron una marca imborrable en la historia humana. Azazel enseñó a los hombres a fabricar armas, a trabajar los metales, y a usar cosméticos y encantamientos. Estas habilidades, que en manos de seres puros podrían haber sido beneficiosas, se convirtieron en herramientas de destrucción y decadencia. La influencia de Azazel no se limitó a la creación de armas. También introdujo conocimientos oscuros sobre la magia y la brujería. Estas enseñanzas permitieron a los humanos invocar fuerzas que no podían controlar, yendo consigo caos y desorden. Las artes oscuras se extendieron por todas las civilizaciones, y los humanos, en su búsqueda de poder, se alejaron cada vez más de Dios. La corrupción de Azazel se convirtió en un cáncer que afectó a generaciones enteras. Dios, viendo el daño irreparable causado por Azazel, decretó un castigo especialmente severo para él. Encadenado en el abismo, Azazel fue condenado a la oscuridad eterna, separado de la luz y el poder que una vez poseyó. Su castigo sirvió como un ejemplo de lo que sucedió a aquellos que se atrevían a corromper la creación de Dios. Sin embargo, las enseñanzas de Azazel no pudieron ser completamente erradicadas, y su legado continuó afectando a la humanidad a lo largo de los siglos. Azazel, aunque silenciado, dejó un impacto duradero en el mundo. Sus enseñanzas prohibidas persistieron en las sombras, influyendo en la historia de la humanidad de maneras sutiles pero profundas. Las herramientas del pecado que había introducido se convirtieron en parte del tejido de la civilización humana, y el daño que había causado no pudo ser deshecho. Su historia es un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida y del conocimiento usado con fines oscuros. A pesar de la lección impartida por el diluvio, la influencia de los ángeles caídos no terminó allí. La humanidad, aún vulnerable y propensa a la tentación, se volvió a ser objeto de la atención de otros que ángeles, a pesar de conocer el destino de sus predecesores, decidieron intervenir en el mundo. Esta segunda caída no fue tan grande como la primera, pero fue suficiente para causar una nueva ola de corrupción y desorden en la tierra. Estos ángeles, al igual que los vigilantes, buscaban algo más que simplemente observar a la humanidad. Querían controlarla, moldearla a su imagen y sembrar el caos para sus propios fines. Algunos de estos ángeles caídos tomaron formas humanas para interactuar directamente con los líderes y poderosos de la tierra, influenciando decisiones y dirigiendo eventos históricos hacia la destrucción y el conflicto. La corrupción se expandió nuevamente, y la humanidad se encontró en medio de una batalla invisible entre las fuerzas del bien y del mal. Dios, al observar esta nueva ola de interferencia celestial, decidió no intervenir directamente de nuevo, con un diluvio o una catástrofe global. En lugar de eso, permitió que la humanidad ejerciera su libre albedrío, enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones. Esta segunda caída de los ángeles marcó una nueva era en la relación entre lo divino y lo humano, donde la fe y la moralidad de los hombres serían puestas a prueba de maneras más sutiles pero igualmente peligrosas. A medida que los siglos avanzaron, la influencia de estos ángeles caídos se entrelazó con las culturas y religiones del mundo. Las leyendas de seres celestiales y demoníacos que guiaban o destruían a los hombres se hicieron comunes, y la lucha por las almas humanas se intensificó. La segunda caída de los ángeles, aunque menos catastrófica que la primera, continuó afectando la historia de la humanidad, preparando el terreno para las batallas espirituales que definirían el destino del mundo. Después de la caída, Lucifer inició su reino en el abismo, un dominio que reflejaba su naturaleza corrupta y su deseo de poder. Este nuevo reino, conocido como el infierno,
no era solo un lugar de castigo eterno, sino una fortaleza donde Lucifer y sus ángeles caídos planeaban su venganza contra el cielo. Aquí Lucifer organizó a sus seguidores en una jerarquía rígida, imitando el orden celestial que había conocido, pero con un propósito oscuro. Los ángeles caídos, ahora convertidos en demonios, asumieron roles específicos, cada uno con una tarea que reforzaba el dominio del mal en el mundo. Lucifer, en su nuevo rol como el príncipe de las tinieblas, se aseguró de que su influencia alcanzará cada rincón de la tierra. Bajo su mando, los ángeles caídos trabajaron para corromper a los humanos, incitándolos al pecado y la destrucción. Los demonios más poderosos, como Belcebú y Moloch, se convirtieron en sus lugartenientes, encargados de supervisar la propagación del mal. Estos seres no solo se contentaban con observar, sino que interferían activamente en los asuntos humanos, alimentando guerras, caos y desesperación. El infierno se convirtió en un reflejo distorsionado del cielo, un reino donde la luz de la verdad estaba ausente y donde el sufrimiento era la única constante. A través de este dominio, Lucifer extendió su poder, creando un contrapeso a la influencia divina en el mundo. Los humanos que caían en sus trampas se convertían en peones en su guerra eterna contra Dios, y el infierno se llenaba de las almas de los condenados, alimentando aún más el poder oscuro de Lucifer. Este reino subterráneo no solo era un lugar físico, sino también un estado de existencia, una realidad paralela donde los demonios planeaban continuamente su regreso y la subyugación de toda la creación. Mientras el cielo representaba la paz y el orden divino, el infierno, bajo la organización de Lucifer, se erigió como el bastión de la rebelión, el lugar donde el mal se nutría y crecía, esperando el momento para atacar de nuevo. A lo largo de la historia, Lucifer no solo permaneció en las sombras, sino que también se involucró activamente en los asuntos de la tierra, haciendo pactos con los líderes más poderosos del mundo. Estos reyes, emperadores y gobernantes, ansiosos por mantener o ampliar su poder, se vieron seducidos por las promesas de Lucifer. Ofrecía poder, riqueza y dominio sobre sus enemigos a cambio de su lealtad y, en muchos casos, sus almas. Así comenzó una serie de alianzas oscuras que marcaron el curso de la historia humana. Estos pactos con Lucifer no solo otorgaban poder a los reyes, sino que también les permitían manipular a las masas y establecer regímenes de terror y opresión. Desde los antiguos imperios hasta las dinastías más recientes, el sello de Lucifer podía verse en las decisiones que conducían a la guerra, la esclavitud y la injusticia. Los reyes que caían en su tentación se convertían en sus títulos, implementando políticas que promovían el caos y la destrucción en lugar de la paz y la prosperidad. Lucifer, maestro en la manipulación, utilizaba estos pactos para expandir su influencia y sembrar las semillas de la discordia en la tierra. A menudo, estos líderes no eran conscientes del precio que pagarían hasta que era demasiado tarde. Algunos intentaron renegociar o romper sus pactos, solo para descubrir que estaban atrapados en un juego del que no podían escapar. La historia de la humanidad está llena de estos ejemplos, donde la búsqueda de poder absoluto llevó a la ruina y al sufrimiento incontrolable. A través de estos pactos, Lucifer aseguró que su presencia en la tierra no solo fuera espiritual, sino también tangible. Cada vez que un líder sucumbía a su tentación, el mal ganaba terreno, y la distancia entre el cielo y la tierra se hacía más grande. Estas alianzas no solo afectarán a los líderes, sino también a las naciones que gobernaban, sumiendo a la humanidad en ciclos de violencia y decadencia que parecían interminables. Aunque Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo, la guerra entre el bien y el mal continuó sin descanso. Esta batalla eterna no se limitó al reino celestial, sino que se libró también en la tierra, donde los ángeles fieles a Dios y los ángeles caídos de Lucifer influyeron en los eventos humanos. A lo largo de la historia, estas intervenciones celestiales han guiado el curso de la humanidad, con ángeles sirviendo como protectores y demonios buscando la perdición de las almas. Las intervenciones de los ángeles fieles fueron en su mayoría sutiles, guiando a los justos y protegiendo a los inocentes. Sin embargo, en momentos cruciales, las fuerzas celestiales,
tomaron un papel más activo, interviniendo directamente para evitar catástrofes que podrían haber condenado a la humanidad. Batallas épicas, donde el bien y el mal se enfrentaron, dejaron su huella en la historia, aunque a menudo ocultas tras el velo de los mitos y las leyendas. Por otro lado, los ángeles caídos y sus legiones demoníacas no cesaron en sus esfuerzos por corromper a la humanidad y desviar a las almas del camino de la luz. En cada era, en cada civilización, los ecos de esta guerra se podían sentir. A menudo, la intervención de los demonios resultaba en periodos de gran oscuridad y sufrimiento, donde las sociedades caían en la depravación y el caos, reflejando la batalla en el reino espiritual. Esta guerra continua es el trasfondo de la historia humana, un conflicto invisible para muchos, pero que ha moldeado el destino de naciones y pueblos. Los eventos históricos, desde las guerras más devastadoras hasta los movimientos espirituales más poderosos, pueden entenderse como parte de este conflicto eterno, donde cada alma cuenta y donde el resultado final aún no está decidido. La lucha entre el cielo y el infierno, aunque oculta, es una fuerza constante que ha dado forma al mundo tal como lo conocemos. Uno de los momentos más significativos en la historia de la guerra entre el bien y el mal fue la tentación de Jesús en el desierto. Lucifer, consciente de la misión divina de Jesús, vio en él una amenaza directa a su reino en la tierra. Así que decidió confrontarlo, en un intento desesperado por desviar al Hijo de Dios de su propósito. Durante 40 días y 40 noches, Lucifer tentó a Jesús con promesas de poder, riqueza y dominio sobre todos los reinos del mundo, intentando hacerle caer como lo había hecho con tantos antes que él. Sin embargo, Jesús, con una fe inquebrantable, rechazó cada oferta de Lucifer, reafirmando su devoción al propósito divino. Este enfrentamiento fue más que un simple encuentro entre dos figuras. Fue un choque de voluntades, donde el bien y el mal se encontraron cara a cara. A través de su rechazo a las tentaciones de Lucifer, Jesús no solo fortaleció su misión en la tierra, sino que también mostró al mundo que el poder de la fe y la rectitud podía vencer cualquier influencia maligna. Para Lucifer, esta derrota fue un golpe devastador. No solo falló en su intento de corromper a Jesús, sino que también quedó expuesto en su debilidad frente a la pureza y la determinación divina. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia espiritual del mundo, ya que demostró que el mal, aunque poderoso, no era invencible. La victoria de Jesús en esta tentación resonó a lo largo de los reinos del cielo y el infierno, reafirmando el poder de la luz sobre la oscuridad. Esta tentación fue un recordatorio para la humanidad de que las pruebas y desafíos son inevitables, pero que el poder de la fe y la moralidad pueden superar incluso las tentaciones más grandes. Aunque Lucifer continuaría su batalla contra el bien, la victoria de Jesús en el desierto se convertiría en un faro de esperanza para todos aquellos que luchan contra la oscuridad en sus propias vidas. A lo largo de la historia, los ángeles caídos han jugado un papel crucial, aunque oculto, en los eventos que han dado forma al mundo. Desde las sombras, estos seres han influido en líderes, manipulado situaciones y sembrado el caos para lograr sus fines. Su objetivo siempre ha sido desviar a la humanidad del camino de la luz, utilizando tácticas que van desde la sutil tentación hasta la intervención directa en conflictos y guerras. Aunque sus nombres no aparecen en los libros de historia, su influencia es innegable. Los ángeles caídos, bajo el mando de Lucifer, han buscado corromper a la humanidad de manera sistemática. Han utilizado su conocimiento divino para introducir ideas y tecnologías que, en lugar de beneficiar a la humanidad, la han llevado al borde de la destrucción. Desde las civilizaciones antiguas hasta los imperios modernos, su huella está presente en los momentos más oscuros de la historia, donde prevalecieron el sufrimiento y la injusticia. Estos seres han aprovechado las debilidades humanas, explotando el deseo de poder, riqueza. Sin embargo, a pesar de su influencia, los ángeles caídos han encontrado resistencia en aquellos que han permanecido fieles a la luz. La historia está llena de ejemplos de individuos y grupos que, a pesar de la tentación y la presión, han luchado por la justicia, la paz y el bien común. Estos actos de resistencia han sido esenciales para contrarrestar la influencia de los caídos, demostrando que, aunque poderosos, no son invencibles.
La lucha contra su influencia es una constante en la historia humana, un conflicto que continúa hasta el día de. La influencia de los ángeles caídos en la historia del mundo es un recordatorio de la batalla espiritual que se libra en el trasfondo de la realidad. Aunque su presencia es sutil, ya a menudo oculta, sus acciones han moldeado el destino de la humanidad. Reconocer esta influencia es crucial para entender los desafíos que enfrentamos como especie y la importancia de permanecer vigilantes en la lucha por el bien. El juicio final es un evento profetizado en muchas tradiciones religiosas, y en él se determinará el destino de todos los seres, tanto humanos como celestiales. Para los ángeles caídos, este juicio es la culminación de sus actos de rebelión y corrupción. Desde el momento en que fueron expulsados del cielo, han sabido que este día llegaría, cuando serían juzgados por sus transgresiones. En este juicio, cada uno de los ángeles caídos, incluyendo a Lucifer, será llamado a rendir cuentas por sus acciones, enfrentando la justicia divina sin posibilidad de apelación. Durante el juicio final, no habrá lugar para excusas o justificaciones. Los ángeles caídos, que alguna vez fueron seres de luz y gloria, serán juzgados no solo por su rebelión original, sino también por las innumerables formas en que han corrompido a la humanidad y propagado el mal en el mundo. Cada acto de tentación, cada alma desviada del camino recto, se presentará como evidencia en su contra. La sentencia que se dicta definitiva será irrevocable, marcando el destino de estos seres para toda la eternidad. Este juicio también será un momento de revelación para la humanidad, cuando se haga evidente la verdadera naturaleza de los ángeles caídos y el alcance de su influencia en el mundo. Las máscaras caerán y lo que ha estado oculto durante siglos se expondrá a la luz. Para los ángeles fieles y los seres humanos que han luchado contra el mal, el juicio final será un momento de justicia largamente esperado, cuando el bien triunfará finalmente sobre las fuerzas de la oscuridad. El destino de los ángeles caídos después del juicio final será una prisión eterna, un castigo que reflejará la gravedad de sus crímenes. Este castigo no será simplemente una reclusión física, sino una separación absoluta y eterna de la gracia y la presencia de Dios. Será el cumplimiento de la justicia divina, un recordatorio de que, aunque el mal puede parecer poderoso durante un tiempo, al final siempre enfrenta las consecuencias de sus acciones. El Apocalipsis, también conocido como la Revelación, es el escenario de la última gran batalla entre el bien y el mal, un enfrentamiento que ha sido anticipado desde la caída de Lucifer. En esta batalla final, las fuerzas celestiales, lideradas por Miguel, se enfrentarán una vez más a los ejércitos de Lucifer, en un conflicto que decidirá el destino del universo. Este evento no solo marcará el fin de los tiempos como los conocemos, sino también la consumación de la promesa divina de justicia y restauración. Lucifer, consciente de que su tiempo se agota, desplegará todas sus fuerzas en un intento desesperado por desafiar el orden divino. Sus legiones, compuestas por los ángeles caídos y las almas corrompidas que han recogido a lo largo de los siglos, lucharán con una ferocidad sin igual. Sin embargo, las fuerzas del cielo estarán preparadas, fortalecidas por la fe y la justicia, y armadas con la convicción de que este es el momento decisivo en la batalla eterna entre la luz y la oscuridad. Durante el Apocalipsis, los cielos y la tierra se conmoverán, y las señales del fin serán evidentes para todos. Este no será un conflicto escondido, sino uno que involucrará a toda la creación. La humanidad será testigo del enfrentamiento entre las fuerzas divinas y las hordas de la oscuridad, y se verá obligada a elegir de qué lado estar. Esta batalla final no solo determinará el destino de los ángeles caídos, sino también el futuro de todas las almas en la tierra. Al final del Apocalipsis, la victoria del bien sobre el mal será clara e irrefutable. Lucifer y sus seguidores serán derrotados, y su poder finalmente quebrado. Esta victoria no solo restaurará el orden en el universo, sino que también marcará el comienzo de una nueva era, donde el mal ya no tendrá lugar en la creación. El Apocalipsis, aunque aterrador a su alcance, es el preludio de la renovación y la redención del mundo, un retorno al estado de gracia original antes de la caída. La caída de Lucifer es uno de los eventos más significativos en la narrativa celestial,
y está intrínsecamente relacionada con el concepto de libre albedrío. Lucifer, el ángel más brillante y hermoso, fue creado con la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, al igual que todos los seres celestiales. Sin embargo, en lugar de usar su libre albedrío para glorificar a Dios, Lucifer eligió rebelarse, impulsado por el orgullo y el deseo de usurpar el trono divino. Esta decisión, aunque se tomó libremente, tuvo consecuencias catastróficas tanto para él como para el resto de la creación. El libre albedrío otorgado a Lucifer y los demás ángeles caídos es un testimonio del respeto de Dios por la libertad de sus criaturas, pero también un recordatorio de que con la libertad viene la responsabilidad. La caída de Lucifer demuestra que el libre albedrío no está exento de consecuencias y que las elecciones hechas en desafío al orden divino pueden llevar a la destrucción y al caos. Esta historia también subraya la importancia del libre albedrío en la relación entre Dios y sus criaturas, mostrando que el amor y la obediencia genuina solo pueden existir cuando se eligen libremente. La rebelión de Lucifer y su posterior caída se convirtió en el ejemplo máximo de las consecuencias del mal uso del libre albedrío. Aunque fue creado para ser un reflejo de la luz divina, su decisión de rebelarse lo transformó en el príncipe de las tinieblas. Este acto de desafío no solo afectó a Lucifer, sino que también tuvo un impacto profundo en la estructura del cosmos, dividiendo a los ángeles y provocando una guerra celestial que resonó a lo largo de la historia. El relato de la caída de Lucifer sirve como una advertencia y una lección para toda la creación. Muestra que el libre albedrío es un don precioso, pero también peligroso si no se usa con sabiduría y humildad. En última instancia, la historia de Lucifer es un recordatorio de que, aunque las criaturas de Dios son libres para elegir, esas elecciones deben alinearse con el bien y la verdad para evitar la caída y la destrucción. Esta prisión no es simplemente un lugar físico, sino un estado de existencia donde el remordimiento, el tormento y la desesperación serán constantes para aquellos que alguna vez fueron ángeles de luz. El concepto de la prisión eterna es más que un castigo. Es la consecuencia inevitable de la rebelión contra el orden divino. Los ángeles caídos, que eligieron la oscuridad sobre la luz, el orgullo sobre la humildad y el odio sobre el amor, ahora enfrentarán el resultado de sus elecciones. En este lugar, la presencia de Dios estará completamente ausente, y la desolación será su única compañera. Esta prisión es un recordatorio de que el mal, aunque temporalmente puede parecer poderoso, lleva consigo la semilla de su propia destrucción. Para Lucifer, que una vez aspiró a ser el soberano del universo, esta prisión será el fin de su ambición y el comienzo de un tormento interminable. Encadenado en la oscuridad, lejos de cualquier posibilidad de redención, su existencia será una eterna reflexión sobre su caída y las consecuencias de su orgullo. Los ángeles caídos que lo siguieron compartirán este destino, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento, del que no hay escape. El destino final de los ángeles caídos es una advertencia poderosa sobre el precio de la rebelión y el mal. Aunque estos seres fueron creados con gran poder y belleza, su elección de desafiar a Dios los llevó a una caída irreversible. La prisión eterna, más que un lugar, es la realización última de la justicia divina, asegurando que aquellos que eligieron la oscuridad no podrán dañar más a la creación. Es un recordatorio de la importancia de la rectitud, la humildad y la fe en la vida de todos los seres creados. A lo largo de los tiempos ha existido la pregunta de si los ángeles caídos, incluidos Lucifer y sus seguidores, podrían alguna vez encontrar redención y regresar al cielo. Sin embargo, la naturaleza de su rebelión y las consecuencias de sus acciones han hecho que esta posibilidad sea imposible. A diferencia de los humanos, que son perdonados y pueden encontrar redención a través del arrepentimiento y la gracia divina, los ángeles caídos, que conocieron la gloria de Dios y aún así eligieron rebelarse, han cerrado la puerta a su propio regreso. La imposibilidad de redención para los ángeles caídos radica en la naturaleza irreversible de su elección. Cuando se rebelaron, lo hicieron con pleno conocimiento de lo que significaba estar en la presencia de Dios y, sin embargo, optaron por desafiarlo. Esta elección no fue una mera transgresión, sino una decisión definitiva y consciente de apartarse de la luz para siempre.
Por esta razón, su caída es final, y no hay camino de retorno para ellos. Lucifer, que una vez fue el portador de la luz, ahora se encuentra eternamente separado de esa misma luz que una vez encarnó. Para él y los otros ángeles caídos, la redención es una posibilidad que ya no existe. Su naturaleza se ha transformado de tal manera que no pueden arrepentirse genuinamente, ya que su esencia se ha corrompido por completo. Esta es una de las tragedias más profundas de su historia. Habiendo elegido el mal de manera tan definitiva, han perdido la capacidad de elegir el bien. La historia de los ángeles caídos es un recordatorio sombrío de las consecuencias de las elecciones que hacemos. A diferencia de los humanos que pueden cambiar su camino y buscar la redención, los ángeles caídos han sellado su destino con su rebelión. Su historia nos enseña que, aunque el perdón y la redención están disponibles para quienes buscan sinceramente la gracia de Dios, aquellos que eligen el camino de la oscuridad de manera irrevocable enfrentarán las consecuencias de sus elecciones sin posibilidad de retorno. El viaje de Lucifer, desde ser el más glorioso de los ángeles hasta convertirse en el príncipe de las tinieblas, es un recordatorio poderoso de los peligros del orgullo y la ambición desmedida. Su historia sirve como advertencia de que incluso los seres más poderosos no están exentos de las consecuencias de sus elecciones. La caída de los ángeles no fue solo una derrota militar en los cielos, sino una caída moral y espiritual, que resultó en su eterno destierro del cielo. El impacto de estos ángeles caídos se ha sentido a lo largo de la historia de la humanidad, influyendo en nuestras creencias, mitos y comprensión del bien y el mal. Han sido representados como tentadores, adversarios y maestros del engaño, siempre buscando desviar a la humanidad del camino de la luz. Sin embargo, su historia también nos recuerda la importancia del libre albedrío y la necesidad de tomar decisiones que estén en armonía con el bien. En última instancia, la historia de los ángeles caídos es una historia de advertencia, pero también de esperanza. A pesar de la rebelión y la caída, la narrativa subraya la victoria final del bien sobre el mal y la restauración del orden divino. Es un recordatorio de que, aunque el mal puede parecer triunfar temporalmente, al final, la justicia y la luz prevalecerán. Esta historia continúa resonando en la conciencia colectiva, recordándonos el poder y la importancia de nuestras propias elecciones en la eterna batalla entre la luz y la oscuridad. Si te ha gustado el video, dale un buen like y suscríbete para apoyar este canal, donde seguiremos subiendo videos sobre historias, relatos, mitos y leyendas para todos ustedes. Anímese y escriba en los comentarios qué historia le gustaría ver en futuros videos. Sin más, un saludo del historiador antiguo.